Muy buenas, queridos amigos, aquí el hombre olvidado de nuevo después de nuestro retorno. Hoy voy a hablar de un tema que es un poco pantanoso, habida cuenta de las implicaciones sociales y políticas que trae, que es la inmigración. Voy a empezar con una pequeña historia. Al oeste de Toronto, una de las metrópolis de Canadá, existe una ciudad llamada Kitchener. Está a unos 100 kilómetros de Toronto aproximadamente. En una época se llamó Berlín. ¿Por qué se llamó Berlín? Bueno, vayamos a la historia. Resulta que las 6 naciones le vendieron a un señor un determinado volumen de tierras que están ubicadas, como dije, al oeste de actual Toronto. Eran unas tierras remotas, en aquel momento estaban no inexploradas completamente, pero sí nadie vivía ahí. Entonces, los menonitas de Pensilvania, que querían unas tierras bastante remotas para establecer sus comunidades y vivir ahí, ustedes saben que los menonitas son personas bastante especiales. Entonces, estas personas le compraron las tierras a este señor y ahí establecieron sus comunidades, ahí comenzaron a llegar familias, inmigrantes de Europa, generalmente de países del este, hasta que en 1812 un señor llamado Benjamin Evey fundó lo que él llamó la ciudad de Berlín. Interesó en el proyecto a familias, amigos, otras personas que colaboraron con sus maquinarias, herramientas, habilidades, y comenzó a crecer la ciudad. Comenzó a crecer la ciudad como es natural, como crecen todas las ciudades, cómo se hacen todas las ciudades, porque yo soy uno de los que dicen que las ciudades no se hacen por decreto gubernamental, las ciudades nacen y crecen y se convierten en grandes ciudades por un proceso de desarrollo continuado y sobre todo es un proceso acompasado. Llamémosles así, no es porque el alcalde dice vamos a hacer 60 edificios, vamos a hacer un tren, vamos a hacer esto. Las ciudades se convierten en grandes ciudades, se convierten en lugares de intercambio comercial, de intercambio cultural, donde la gente comienza a experimentar, producir, comienza a crear. Así es como se hace en las ciudades. Entonces, esta ciudad de Kitchener empezó así como todas las ciudades, y ya en 1846 un periódico llamado Smith Canadian Gazetteer describe a Berlín de la siguiente manera. Es una ciudad que tiene un periódico que se imprime ahí mismo llamado El Canadiense Alemán, y una casa de encuentro luterana, oficina postal, un médico cirujano, un abogado, 3 tiendas y una cervecería, también una imprenta, 2 tabernas y 2 herreros. Hay un cercano pueblo llamado Waterloo, habitado principalmente por menonitas de Pensilvania e inmigrantes venidos directamente de Alemania. Muchos de ellos no hablan inglés. Como es natural, ya saben, vino el ferrocarril, vino los grandes comercios, y al final, para 1916, ya Berlín era una ciudad propiamente dicha, con habitantes de todas partes de Europa del Este, habitantes de Ucrania, alemanes, turcos, búlgaros, una ciudad en desarrollo. ¿Qué pasó? Vino la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que Canadá era colonia del Imperio Británico, del British Empire, y comenzaron las tensiones porque era una ciudad que, además de ostentar el nombre de Berlín, era una ciudad eminentemente alemana, arquitectura, tradiciones, religión, comida, todo. Entonces decidieron, por un plebiscito o un referendo, cambiarle el nombre a la ciudad. Esto es entre comillas, porque históricamente se sabe que el gobierno colonial desplegó el 118 Batallón en aquel momento del ejército para, de cierta manera, intimidar a los ciudadanos para que votaran a favor de cambiarle el nombre a esta ciudad, porque según ellos es increíble que una ciudad en el medio de Canadá, una posesión inglesa, se llamara Berlín. Bueno, le cambiaron el nombre a esta ciudad. Todos estas personas ucranianas, alemanes, turcos y búlgaros fueron confinados en campos de concentración bajo el acta de medidas de guerra, el cual fue aplicado en 1914. Y en 1916
Ya le cambiaron el nombre, se lo pusieron, le pusieron el nombre de Kitchener por Herbert Kitchener, que era un mariscal de campo inglés, y todas las propiedades de estas personas fueron confiscadas. Siempre esta ciudad ha tenido una herencia alemana muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y creó una comunidad canadiense alemana que sobrevive hasta nuestros días. Escuelas, iglesias, tradiciones, celebraciones, por ejemplo, el Oktoberfest de Kitchener es el segundo festival bávaro mayor después del normal, que creo que se hace en Múnich, en Alemania. Dicen que es el segundo Oktoberfest más grande del mundo y el evento, como es natural, se basa en el Oktoberfest original de Alemania y se dice que es el festival de origen alemán más grande de Canadá. Como es natural también, hay una pila de plumíferos de las universidades de aquí de Canadá que niegan esta realidad porque para ellos no es un festival importante, no revela la cultura alemana inextricada en la cultura canadiense, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora les voy a dar una cifra. Estas cifras son de Estadísticas Canadá y están hechas en el 2016, donde nos dicen que en el 2016 el porcentaje de alemanes en Kitchener es el 22.2%, de ingleses el 21.8%, de escoceses el 16.4%, de franceses 16.2%, de polacos el 9.0%, de holandeses 5.5% y de indios del este 3.6%. Aquí me voy a detener, amigos. Indios del este. ¿Qué quiere decir indios del este? Los que vienen de la India, los que vienen de Pakistán, los que vienen de esa zona. Hay una malformación en la denominación de cuando se dice indio. En Norteamérica, indios son los nativos. Está mal, son nativos de Norteamérica. De la misma manera que están las grandes naciones americanas, están las grandes naciones canadienses, están otras tribus que no son tan conocidas, todos son nativos, no son indios. Entonces, cuando yo digo indio, a partir de ahora, me estoy refiriendo a los que se llaman indios del este, la gente, los inmigrantes que vienen de Pakistán, de la India y sus ciudades, Bombay. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí que en el 2016 también nos están diciendo que Kitchener tiene un 76.3% de blancos con un 21.8% de minorías visibles y un 1.9% de nativos. Ok, 21.8% de minorías visibles. ¿Cuáles son las minorías visibles? Ya ustedes saben, Asia, negro, latinoamericano, sudeste asiático, árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, fíjense, 2016, el 73.6% son de blanco, es decir, originarios de los primeros pobladores alemanes, de húngaros, de polacos, de ingleses, de escoceses, etcétera, etcétera. 76.3% en el 2016. Bueno, en el 2023 ya eso ha cambiado drásticamente. Drásticamente. La población de Kitchener ahora es mayoritariamente india. No tengo la cifra porque no he accedido al censo, o no sé si hicieron un censo el año pasado, pero lo que veo yo, el hombre a pie, el hombre de la calle, recuérdense que yo no soy un experto de nada. Yo sencillamente soy un hombre como ustedes que sale a trabajar o está en la casa y tiene que salir a comprar mandados, a echar gasolina, a ir aquí, a ir allá, y estoy en constante contacto de lo que veo en la calle. Y lo que veo en la calle yo son exclusivamente indios. Voy al médico y el doctor es indio. Sus ayudantes son indias. Algunas veces son canadienses. Voy al oftalmólogo y la doctora es china, pero todos sus ayudantes son indios. Entonces, voy al dentista, el doctor es indio. Voy a donde vaya, todo el mundo es indio. Los servicios, la gasolinera, las cafeterías, los Walmart, las demás tiendas, las farmacias, es brutal. Entonces, yo como gente de la calle también me pregunto qué está pasando. Entonces voy, investigo y la narrativa oficial me dice que no, el problema es que el índice de natalidad de Canadá es bajísimo, necesitamos inmigrantes. El otro día salió un ministro de no sé qué diciéndonos que necesitaban más inmigrantes para construir más casas.
porque hay una crisis de habitabilidad en Canadá. No es mentira, pero si tú traes 100,000, 200,000 personas a vivir aquí, que ya de por sí la crisis de housing es grande, tú estás aumentando esa crisis de habitabilidad. Entonces me dice, me traes los inmigrantes, no tienes dónde ponerlos, y me dice que necesitas más inmigrantes para construir las casas porque tienes una crisis. Es evidente la disfuncionalidad de este discurso. Entonces nos dicen que hay muchos problemas con el rate de natalidad aquí en Canadá, que la gente vive más, se retiran, no aportan a la sociedad como antiguamente. Hay muy poca fuerza de trabajo que se incorpora al mercado laboral, que necesitamos inmigrantes. No es mentira, es cierto. Y este índice de natalidad bajo se debe a muchos factores que no solamente afectan a Canadá, afectan al mundo entero, a la mayoría de los países civilizados. Ausencia de trabajadores, aumento de las personas retiradas, motivos culturales y políticos, la alta disponibilidad de medios anticonceptivos, el entretenimiento, el trabajo, el estudio, educación general, la permisión del aborto, el desarrollo económico, costumbres y cultura. Esta es la narrativa oficial. Y no es que sea mentira lo que están diciendo, no, es cierto. Es cierto lo que están diciendo. Hay un descenso brutal del índice de natalidad por muchos de estos factores que ellos están argumentando. Pero la solución del caso es la que es equivocada. Y la solución del caso no es la solución del caso. Ellos están usando un problema mundial para cumplir sus objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos? La sustitución demográfica. Me explico. Hay dos términos que son muy importantes para la comprensión de esto que está sucediendo, amigos míos. Nación y Estado. El Estado es el gobierno y la nación somos nosotros. La nación la componen el lenguaje, las costumbres, las tradiciones, los modos de vida. Esa es la nación. Nación y Estado son conceptos mutuamente excluyentes. Mientras más grande sea la nación, más cohesionada, más firme y más unida, el Estado es más débil, es menos invasivo, menos poderoso, y así es como funcionamos mejor. Ahora, un Estado poderoso, omnipotente, invasivo, como son los estados actuales, como digamos Canadá, que es el caso que conozco, y otros casos que veo tangencialmente a través de las informaciones, Francia, Holanda, casi todos los países europeos, y en estos momentos Estados Unidos, que es otra tiranía más, igual que la de Canadá. El Estado se ha convertido en un ente muy poderoso y busca a través de agendas encubiertas y ya no tan encubiertas como la 2030 y sus amiguitos del WEF, del Foro Económico Mundial, que lo que buscan es la globalización total del mundo, la eliminación de las fronteras, del bienestar personal, de la propiedad privada. Lo primero que ellos han hecho es atacar la familia. Y atacando a la familia fragmentan la nación. Al estar la nación fragmentada, es más fácil de manipular y más fácil de destruir. Y eso es lo que está pasando. Y una de las herramientas para fragmentar la nación es la inmigración. ¿Por qué? Porque la inmigración, como la estamos viendo, es algo incontrolado. Ingresan miles y miles y miles de personas que no tienen que ver nada con nuestra cultura y con nuestras tradiciones. Y entonces el Estado utiliza mantras como multiculturalismo, diversidad, integración, y todo eso es mentira. Porque ni hay diversidad, ni hay integración, ni hay absolutamente nada, y la prueba la estoy dando aquí. ¿Cuál es la diversidad en más de 400,000 o 200,000 personas que vienen exclusivamente de la India? Que si yo viera serbios, croatas, chinos, argentinos, mexicanos, guatemaltecos, panameños, cubanos, haitianos, africanos, yo digo, bueno, sí, necesitamos inmigrantes, necesitamos gente en la fuerza de trabajo, pero vienen de todas partes del mundo, diversos. Pero no, en el caso que me ocupo de esta ciudad, que antiguamente era alemana y ahora es india, prácticamente, es algo que está dirigido a una sola etnia,
¿Y qué trae esta sola etnia? Bueno, lo mismo que pasa en Francia, lo mismo que pasa en Inglaterra. Comienzan los guetos. ¿Por qué? Porque no se integran. Viene la primera ola de inmigrantes, primera generación. No era como antes. No era como antes. Porque cuando en la época mía de inmigrantes, venía alguien, primera generación de inmigrantes, y trabajaba sin parar para garantizar que sus hijos tuvieran mejor vida que él. Y después venía la tercera generación de inmigrantes, el nieto del primer inmigrante, que ya era un tipo que nació aquí, va a la escuela aquí, conoce el idioma, no necesita integración, no necesita diversidad. Y esa fue la inmigración que creó América del Norte. Una inmigración ordenada y paulatina, que seguía procesos naturales de integración a las sociedades que lo acogían. Ya no, ya vienen familias enteras, como he sido testigo. Viene un matrimonio de la India con 3 niños, tienen 2 más aquí, y vienen los abuelos de una parte y los abuelos de otra parte. Esos niños se crían en un environment indio, usando la ropa india, las tradiciones indias, la religión india. Y de cierta manera desarrollan un cierto desprecio al país que los acogió. Eso es típico. Es lo mismo que pasa en Francia, que pasa en Inglaterra. Ahí tienes el video en un aula de un profesor preguntando: ¿quién de ustedes es francés? Todo el mundo levanta la mano. ¿Quién de ustedes se siente francés? Nadie levanta la mano, excepto una que dice: yo me siento blanca por dentro. Y otro que dice: no, yo soy negro. No están integrados, no se sienten francés, no forman parte de la nación. ¿Por qué? Porque el Estado lo ha fragmentado. No son parte de un proceso inmigrativo natural. No, son parte de un desarraigo. Muchos vienen con 8 años y se educan bajo la perspectiva de que somos mejores, somos más decentes, somos más adictos a la familia, y de cierta manera tengo que decir que de cierta manera tienen razón. ¿Por qué? Porque en Occidente tratan de destruir la familia día tras día. Esa fue la primera batalla contra nosotros, la destrucción de la familia, a la cual se prestan elementos como la comunidad LGTB, el transexualismo, el matrimonio del mismo sexo, la adopción de niños por parte de matrimonio del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que destruyen la familia, destruyen la nación. Porque imagínense usted, esos niños indios que vienen, esos niños van a la escuela, hablan inglés, pero hablan el idioma de sus padres, y eso no es malo. Eso no es malo porque son bilingües, y más que la India es una potencia mundial, y ahora están con el lío del BRIC. O sea, no es malo, yo no tengo nada en contra de eso, pero deben ser primero canadienses o americanos que después indios o musulmanes o lo que sea. Y no es así. Y esa es la destrucción sistemática de la identidad de los países occidentales, a la cual se han sumado sus ciudadanos. Y por eso dije al principio que no era un tema que el hombre olvidado estaba prestándole atención, porque son los hombres olvidados, nosotros los que votamos y los que ponemos ahí a los enemigos nuestros. Yo recuerdo en el 2008, cuando Obama se postuló para presidente de los Estados Unidos, yo tengo un gran amigo en Arizona y estuvimos hablando, y él decía que iba a votar por Obama. Yo le decía: ¿cómo es posible que tú votes por una gente que tú no sabes quién es ciertamente y tiene un background de medio comunista? Y no, pues, su respuesta fue: lo ponemos, si en 4 años no sirve, lo quitamos. Él me dice eso, y yo le respondí: sí, pero en 4 años ha acumulado tal poder, y ha acumulado, y ha hecho tantos compromisos, sobornos, etcétera, etcétera, que te será muy difícil quitar. Y así mismo pasó. Entonces, los hombres olvidados debemos saber, nuestra única arma es el voto, debemos saber dónde ponerlos. Y eso es lo que ha sucedido en todos los países desarrollados. Han puesto a las personas equivocadas. Ustedes se creen, señores, que Angela Merkel, Macron, Trudeau, Biden, esa gente trabajan para el pueblo. Esa gente trabaja para sus agendas. No les importa el pueblo. Son marionetas de poderes superiores
que, como siempre he dicho, por ejemplo, el capitalismo ha sido sustituido por el corporativismo. No hay ni republicanos, ni demócratas, ni liberales, ni conservadores, no hay derecha, no hay izquierda. Esos son sofismas. Lo que hay es el corporativismo, que es el que está dominando el mundo, y sus tentáculos adicionales. Entonces, volviendo al tema, la inmigración es una de las herramientas para destruir la nación y lo están logrando. Miren cómo está Francia. Miren el muchachito Nagel. Un muchacho que vivía en un gueto en Nanterre, creo, y cogió un carro sin licencia, sin seguro, le fue para arriba un policía, lo pararon, le fue para arriba el policía lo mató. ¿Qué pasó? Increíble. 5 noches de horror en Francia. Exactamente igual lo que pasa en los Estados Unidos. Exactamente igual lo que pasó cuando George Floyd. E inmediatamente la izquierda, inmediatamente los medios de comunicación corruptos y al servicio del gobierno, que tiene su lógica también. ¿Por qué los medios están al servicio de los gobiernos? Porque es muy sencilla, con el advenimiento del internet y de las redes sociales, los anunciantes se van para las redes sociales. Y los medios masivos tradicionales se quedan sin anunciantes, por tanto sin dinero. Van al gobierno, papá, me quedé sin dinero. Bueno, ok, yo te subvenciono, pues tienes que decir todo lo que yo te diga. Así es fácil. Entonces, incluso los role models, la gente famosa, como me cuesta trabajo pronunciar el nombre de este señor, Maupié, como se llama, el futbolista estrella francés, y Omar Chai, que es un actor muy famoso, el cual yo admiro, tiene 2 o 3 buenas películas muy buenas, simpático el tipo, enseguida salieron el pobrecito, tenemos que parar esto, y toda la parafernalia que ya ustedes conocen. Entonces, esto se repite día tras día. Un inmigrante atacó a 4 personas con un cuchillo, entre ellos 2 niños, en Francia. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Qué saben ustedes de los atentados comunes y corrientes que suceden en Francia? Un tipo con un carro y arrolla a 60 personas, un tipo con un cuchillo y mata a 4 personas, siempre protagonizado por inmigrantes. ¿Por qué? Porque no se han integrado, odian a la sociedad, odian a sus conciudadanos. Y eso es motivo de la inmigración de la que estamos hablando. En este momento, aquí tú puedes ver los anuncios de personas que alquilan casas diciendo alquilo una habitación en $1,000, pero tiene que ser de tal etnia, de tal ciudad de la India, lo cual debiera ser ilegal, pero no, las autoridades no dicen nada. Como las autoridades en Alemania cogen un tipo que violó a una niña de 7 años y no le hacen nada. Entonces, ahí está evidentemente la intención negativa de destruir la nación a través de la inmigración. Por ejemplo, ¿qué hizo Obama con los somalíes? Los metió en Minnesota o Minneapolis, no sé. Le dio el camino expedito a la ciudadanía. ¿Cuál fue el producto de eso? Ilhan Omar. Una persona rabiosamente socialista, rabiosamente antiamericana, que tiene un sitio en el Congreso americano. Igual que la otra, igual que la otra, igual que la otra. ¿Y por qué? Tú dices, ¿cómo los americanos votaron por ella? No fueron los americanos. Fueron los miles y miles y miles de somalíes que Obama trajo, como hizo Justin Trudeau con los sirios, y como va a ser el año que viene, que quiere traer 400,000 inmigrantes, y cuando él te dice 400,000 inmigrantes, no son inmigrantes, son indios. Y ahora tenemos un ministro de Trudeau tratando de justificarnos por qué necesitan 400 para construir. Yo nunca he visto un indio en una construcción. Sí, yo los he visto en sus negocios, en las farmacias, en las compañías de cable, en las cafeterías, manichando pizzerías, heladerías, sí. Siempre hay indios. Pero trabajando en una fábrica, en una construcción, jamás he visto un indio. Ni lo voy a ver tampoco, porque no es su naturaleza, no es su tradición. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro, amigos míos, es el problema que estamos enfrentando. El problema que estamos enfrentando es que somos la nación. Nosotros somos la nación. Y tenemos un enemigo al cual nosotros hemos hecho poderoso, que es el gobierno. El gobierno cada día acumula más poder, acumula más fuerza, acumula más recursos. Y nosotros cada día estamos más fragmentados, más divididos y más ajenos a los problemas que verdaderamente nos están diezmando. Por eso yo siempre termino mis programas
con esta frase, tener los ojos abiertos, porque ahora mismo ante nuestros ojos se están desarrollando cosas que no sabemos. Cuando usted va a Facebook, usted lo que ve una cantidad de sandeces que es increíble. Y Facebook es una herramienta extraordinaria, al igual que Twitter, al igual que TikTok, al igual que Instagram. La información que usted pone automáticamente se esparce en el mundo entero. ¿Y qué es lo que usted ve en esas plataformas? Tonterías. El culto al hedonismo, que es el culto a nuestra destrucción. Amigos, tenemos que tener los ojos bien abiertos y tenemos que saber dónde vamos a pisar, no por nosotros, sino por nuestros descendientes. Tenemos hijos, tenemos nietos. ¿En qué mundo van a vivir ellos? Todos estos líderes, entre comillas, responden al globalismo. Y el globalismo no nos quiere como somos. Fíjense en las ciudades cómo han distribuido bicicletas y carretillas eléctricas. No quieren que tengamos carros. Fíjense usted la campaña contra el consumo de carne vacuna. No quieren que comamos lo que hemos estado comiendo constantemente. En Inglaterra ya están distribuyendo insectos como comida escolar. Y eso sucede por la fragmentación de la nación. Y una de las herramientas, yo diría que la principal herramienta que están usando nuestros enemigos es la inmigración. Y vamos a estar aquí, no es la inmigración de la cual yo formo parte, no. Es la inmigración descontrolada, desenfrenada, con los fines de la globalización, del globalismo, de la uniformidad de pensamiento. Nos quieren convertir a todos en ovejas electrónicas y no lo debemos permitir. Que tengan muy buen día y ya nos veremos en el próximo encuentro donde hablaremos de otro tema importante para nosotros, los hombres olvidados. Y recuerden, mantengan los ojos abiertos.